Muy buenas traders, bienvenidos un lunes más, bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el euro dólar que se encuentra en una de sus semanas más importantes y más críticas de cara a finalizar el año. Hoy hemos tenido discursos de la presidenta del Banco Central Europeo y el jueves tenemos bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. ¿Cuáles serán las consecuencias? Por supuesto, también veremos el oro, qué es lo que va a ocurrir con el metal dorado esta semana justo ya estando acabando este año y reduciéndose las tensiones geopolíticas. Y por otro lado, hoy el Bitcoin sube hasta los $106.000, rompiendo una vez más máximos históricos. ¿Dónde está el tope para lo que queda de este año 2024? ¿Dónde están los mejores puntos de entrada? Pues bien, si queréis saberlo, ya sabéis que este es vuestro vídeo, ya sabéis que aquí tenéis en la descripción del vídeo mis redes, os podéis unir a todas ellas y por supuesto no dudéis en dejar un like y un comentario. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, no podría empezar de otra manera que no fuera hablando del euro dólar. Ya sabéis que al final es la divisa principal y tiene mucho que ver en lo que está ocurriendo. No solamente lo que he comentado que estamos teniendo de fondo, sino el calendario económico. Y esta semana no se queda para nada corto. Lo primero de todo tenemos, por un lado, que hoy hemos tenido datos de PMIs tanto de Alemania como de Estados Unidos. Ya sabéis que por aquí tengo todas las notas, ¿no? Y en este caso, pues Alemania ha vuelto a decepcionar, ha sacado 42,5, de hecho un dato peor que el mes anterior y un dato peor que las expectativas. Por lo tanto, esto, pues como os podréis imaginar, no eran muy buenas noticias a lo largo de esta mañana para el euro dólar. Sin embargo, pues como podréis ver, la vela de hoy ha acabado en verde, ha acabado en positivo. ¿Y esto por qué ocurre? Pues bueno, pues porque en el caso de Estados Unidos, el PMI manufacturero se ha hundido y de hecho se ha hundido bastante más que en Alemania y lo único que ha venido a salvarlo es el sector servicios con incluso casi 2 puntos más que el mes anterior y además casi 3 puntos más que las perspectivas. Y cualquiera me podría decir, bueno, Iván, es que el PMI de servicios debería compensar el PMI, en este caso industrial. Bueno, pues manufacturero, bueno, debería, pero en este caso, como ya está muy inflado en los servicios y lo que se esperaba es que hubiera una remontada de la manufactura estadounidense, pues bueno, lo uno, pues bien, pero es que lo otro era donde estaba el foco. Por lo tanto, hemos tenido un ligero rebote que además hay que sumarlo, en este caso, pues a Europa, por un lado, por el tema de que estábamos justamente en la zona de la resistencia, en la zona del 1,045 y, por supuesto, sumado a las palabras de Lagarde. Las palabras de Lagarde han sido claras, tenemos un objetivo claro. Primero, estamos muy cerca del objetivo de inflación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para el año 2026 estará el objetivo. Bueno, quizás el objetivo se consiga en el mes de marzo, en el mes de abril o en el mes de junio, según ha dado a entender Vista. Y por otro lado, también, ¿qué es lo que tenemos? Que ha dicho que va a seguir bajando los tipos de interés durante el año que viene. Por lo tanto, es cierto que la bajada de tipos podría considerarse algo negativo para el euro, pero teniendo en cuenta que está adelantando en el tiempo el objetivo de conseguir que la inflación se modera y recordemos que todo esto tiene que ver por la inflación, pues bueno, digamos que en cierta medida viene a compensarse, ¿no? Por supuesto, ya lo fiamos todo al año que viene porque lo importante esta semana es el dólar. Tenemos el martes confianza empresarial en la Alemania, que permanece plana, aunque quizás pueda caer unas décimas. Después de lo que hemos tenido en el día de hoy con el PMI manufacturero, no sería de extrañar. Y por otro lado, pues ya nos iríamos al miércoles. Ya hago una pequeña corrección. El miércoles es cuando hablamos de los tipos de interés, que he dicho a la introducción que era el jueves, ¿no? Pues en este caso tenemos el IPC en la zona euro, que está en el 2,3, la perspectiva es del 2,3 y siendo el mes de diciembre ya directamente, bueno, el mes de noviembre y viendo que esto puede cambiar poco, pues muy probablemente salga ese dato. Si os dais cuenta, es que está la Unión Europea a tan solo 3 décimas e incluso con el rebote que ha habido en los precios del petróleo, pues incluso se mantiene, ¿no? Por lo tanto, podríamos considerar que ese objetivo que dice Christine Lagarde está muy cerca, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Las proyecciones económicas de la Reserva Federal, y quiero detenerme en este punto, creo que es lo más importante. Sabemos que van a bajar los tipos un cuarto de punto. De hecho, creo que ya prácticamente más del 90% de los analistas lo dan por descontado y, por supuesto, yo ya lo doy por descontado. ¿Eso va a debilitar el dólar? Por supuesto que va a debilitar el dólar, es lo lógico, pero también, como la semana pasada tuvimos bajada de tipos de interés en Europa, pues digamos que se vienen a compensar debido al diferencial entre tipos, que pues si lo bajan los dos es como si nada hubiera pasado, ¿no? Por lo tanto, la tendencia bajista en el euro dólar, aunque se puede moderar esta semana debido a los excesos que hemos tenido en la semana anterior de caídas y que esta semana se pueden compensar, pues lo que tenemos que tener claro no es
que van a bajar los tipos y su efecto inmediato. Lo que tenemos que tener en cuenta es las proyecciones económicas de la Reserva Federal y la rueda de prensa de Jerome Powell. Recordaros, Jerome Powell, que se había hablado mucho de él durante la campaña electoral, ya ha dicho Trump que no lo va a cesar y que no le va a pedir la dimisión. Por lo tanto, queda Powell para rato, quedan 2 años mínimo de mandato. Y por otro lado, ¿qué es también lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que las proyecciones económicas, como bien sabéis, es en lo que se basa la Reserva Federal, lo que se basa el Consejo, lo que se basa el presidente de la FED para bajar los tipos de interés. Veremos cómo acaban, veremos si también, al igual que Europa, esperan encontrar una inflación más baja de lo esperado durante el año que viene, incluso que se pudiera contraer los precios en algunos meses donde hubiera deflación. Y entonces, bueno, si esto llegara a ocurrir por una ralentización de la industria, por una ralentización de los servicios, pues bueno, incluso podría ocurrir el mismo efecto que en Europa. Pero eso, insisto, habrá que verlo el propio miércoles y tendremos un vídeo pues analizando esas previsiones. Luego ya nos vamos al jueves. Lo que os he dicho, hay muchas noticias, no nos quedamos cortos. Tenemos el PIB de Estados Unidos de este trimestre, 2,8%. Muy probablemente sea la cifra ya definitiva. Ya sabéis que suele haber alguna corrección puntual del PIB, pero vamos, décima arriba, décima abajo, 2,8 viene siendo uno de los mejores países del mundo en crecimiento. Sí, sí, lo que estáis escuchando, uno de los mejores países, de hecho, superaría ampliamente a la gran mayoría de países de la Unión Europea, superaría incluso a economías emergentes como ocurre en Latinoamérica o en Asia. Por lo tanto, bueno, pensad esto, dentro de la mayor economía del mundo, pues es una doble buena noticia y en este caso que al final, pues Powell seguirá en esa dirección, sobre todo para bajadas de tipos de interés. Por lo tanto, yo creo que va a decir prácticamente lo mismo que Lagarde, pero, insisto, lo veremos el miércoles. Por otro lado, peticiones de subsidio de desempleo permanecen planas, índice manufacturero de la FED de Filadelfia permanece plano, en un terreno positivo muy tímido, pero bueno, no diría nada. Y ya el último, el viernes, pues nos vamos al consumo subyacente o lo que viene siendo la inflación del consumidor, que pues bueno, estamos en en 2,8, 3, prácticamente la misma que la inflación. Y por otro lado, precio del gasto subyacente, es decir, en los salarios, pues en este caso estamos hablando de un 0,2% de aumento del salario. Por lo tanto, también inflación en los sueldos es una cosa que ocurre habitualmente en Estados Unidos y que no nos deberíamos de preocupar excesivamente por ello. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Pues bueno, lo que tenemos por aquí, ya entrando en el apartado técnico del euro dólar, es que he encontrado una resistencia bastante importante. De hecho, la semana pasada es donde tuvo que rebotar después de unas caídas tan abultadas, ¿no?, del euro dólar, y por lo tanto, pues yo ya os diría que el canal prácticamente lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque ha entrado en una zona de lateralización entre el 1,04 y el 1,06, por lo menos en el corto plazo. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros indicadores? Pues fijaros, si nos vamos a las bandas de Bollinger, nos vamos al RSI estocástico como todas las semanas y nos vamos al MAC, fijaros lo que tenemos. Tenemos, por un lado, que tenemos una caída bastante abultada en el RSI estocástico, el MAC sigue estando fuerte y no cede, y estamos justo en la media de Bollinger. Teniendo en cuenta lo que va a ocurrir esta semana y todas las noticias que hay esta semana, yo os daría dos indicaciones. La primera de todas, podéis pasar del euro dólar. Segundo, podéis pasar del euro dólar. Y me diréis, bueno, Iván, entonces, ¿para qué todo esto? Bueno, pues porque esto también nos sirve para el oro, que quizás está más interesante, y por supuesto para el Bitcoin. También os puedo decir una cosa, si me obligarais a deciros cuál es la dirección que creo que va a tomar esta semana, yo creo que el euro esta semana va a recuperar posiciones después de la bajada de tipos de interés y, por supuesto, a lo largo de estos días a las expectativas de lo que pueda hacer y decir la Reserva Federal. Por lo tanto, veremos veremos cierres de cortos en el euro dólar y muy probablemente incluso alcancemos el 1,055. Estamos hablando de 40 pips, no son muchos, pero es hasta donde yo puedo leer. Y fijaros que además hay espacio para llegar al 1,060 o incluso bajar al 0,40. Por lo tanto, insisto, va a ser una semana de muchísima volatilidad. Eso os lo puedo asegurar, pero creo que el euro dólar debería recuperar parte de lo que ocurrió la semana pasada. Por otro lado, también, ¿qué ocurre con el oro? Ya sabéis, el metal precioso por excelencia del canal, ya sabéis, el metal que a todos yo sé que os puede y os encanta. Pues fijaros, nos encontramos en una zona de mínimos, teniendo en cuenta que esta semana se van a bajar los tipos de interés, pues lo normal sería que el oro cayera y cayera a plomo. De hecho, recordaros que las grandes caídas que ha tenido el oro han sido después, que el oro corrigiera al alza, perdón, me he confundido, en este caso, pues que el oro fuera al alza, y además los mayores aumentos que hemos tenido del oro han sido precisamente después de las bajadas de tipos de interés. Al final, una bajada de tipos de interés significa un dólar más barato implica debilidad del dólar y por lo tanto un oro en ascenso. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos un oro
pues prácticamente en su mejor año de los últimos 50 años, que se dice pronto. Entonces, esto se debe al conflicto geopolítico. Recordemos, Oriente Medio, que era el gran polvorín que teníamos durante los últimos meses, pues parece que ha bajado su escalada. Seguramente ya lo habréis notado, en ningún telediario aparece noticias, ¿no?, de Líbano, de Siria, de Israel. En este caso, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por ahí tenemos una bajada importante. Por otro lado, también, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el conflicto de Rusia-Ucrania entra en tablas. Ya sabéis que en invierno suele frenarse la actividad por la complejidad de combatir en esas zonas y, por lo tanto, pues bueno, veremos alguna noticia de algunos misiles, bombardeos, pero nada especialmente grave o importante dentro del frente. Eso ya lo veremos el año que viene, una vez Donald Trump entre en la Casa Blanca. ¿Qué es lo importante? Pues lo importante es que estamos muy cerquita de repetir una zona de resistencia muy importante. Estamos hablando del canal en 2636, 2632. Si el dólar se debilita, por supuesto que si el dólar se fortalece, por supuesto que lo acabaremos viendo, pero esto no significa que durante estos días, debido al efecto geopolítico, veamos también algunas personas, algunos movimientos que cedan y que nos sitúen en esta zona de lateralización. Si llegamos hasta esta zona, fijaros que además justo rebota en la zona de la media Bollinger. Aquí es donde deberíamos de buscar largos. Por supuesto, puede llegar un poquito más abajo, 2630, pero entre 2630 y 2640 os auguro un muy buen beneficio. Y por último, vamos al Bitcoin. Fijaros, el BTC USD, que yo sé que a muchos de vosotros últimamente os pica, y cómo no os va a picar el Bitcoin si nos encontramos en máximos históricos, cerca de los 107.000, creo que los ha llegado a tocar, sí, los ha llegado a tocar en vela de máximos. Y me diréis, bueno, Iván, ¿y qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues lo que suelo deciros habitualmente es que cuando una vela se sale tanto desde el punto de vista de Bollinger como prácticamente el 80% de su cuerpo, normalmente exige un rebote. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa? Pues que fijaros que en otras ocasiones esto mismo ha ocurrido, que se ha salido de la vela entera, y durante el día siguiente hemos tenido retrocesos muy importantes. De hecho, el Bitcoin suele, cuando tiene estos tipos de movimientos tan agresivos, suele tener, gracias a Bollinger, fijaros, unas correcciones muy importantes cada vez que se sale la vela. Y no os estoy hablando de una salida total, os estoy hablando, por ejemplo, aquí lo tenéis, os voy a poner el ejemplo también, que lo tenéis una situación muy similar y otra situación muy similar. Entonces, Bitcoin, como siempre os he dicho, el análisis técnico lo respeta muchísimo, y cuando digo muchísimo es muchísimo, y sobre todo un indicador como Bollinger, lo cual me sorprende enormemente. Entonces, que tengamos el Bitcoin a 107.000 no es algo normal, no ha habido noticias en el día de hoy, no ha ocurrido prácticamente nada. Por lo tanto, los que veis en este vídeo, entre mañana y pasado podéis aprovechar que aquí seguramente haya retrocesos en corto. No voy a decir que baje a 100.000, pero lo que sí os puedo decir es que en este caso tenéis una grandísima oportunidad para hacerle scalping al Bitcoin y sacarle muchísimo, y cuando digo muchísimo es muchísimo dinero. Así que ya sabéis que aquí os dejo la grandísima oportunidad, y sobre todo teniendo en cuenta que las bajadas de tipos de interés generan altísimas volatilidades en el Bitcoin. Ya lo hemos visto en otras ocasiones y lo volveremos a ver. Así que, como siempre, chicos, daros las gracias. Como siempre, podéis comentar, dejadme un like y, por supuesto, uniros a todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo. Mañana nos vemos con más, así que mucho ánimo y ganas en esta semana. Un saludo y hasta la próxima.